Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más al canal. En esta ocasión estaremos abordando el curso para el examen de admisión a la Universidad ETSANI 2 en el área específica de comprensión lectora. Justamente este es su video introductorio, pero antes de comenzar es importante que revisen la descripción del video, pues ahí dejaré el enlace a la página oficial de Ceneval, donde podrán encontrar toda la información referente a su examen de admisión, es decir, su aplicación. Por ejemplo, como pueden ver en pantalla, se muestra la estructura de su examen. Como pueden ver, su examen en general consta del módulo 1 y módulo 2, los cuales son módulos específicos seleccionados por su universidad, así que depende para cada uno de ustedes. Pero un poquito más abajo se pueden dar cuenta que está el módulo o el área de comprensión lectora, en el cual vamos a ver 30 reactivos en su examen de admisión. Ahora bien, la información del temario está un poco más abajo, bajan y bajan y llegan justamente aquí, donde menciona el punto, consulte el temario de las áreas transversales. Le dan clic aquí y entran directamente a un PDF. Van a bajar un poquito más y justamente la primera área con la que se van a topar va a ser comprensión lectora. Y su temario constaría desde aquí hasta el siguiente punto, que es redacción indirecta. Pero bueno, esta es otra área, así que no la tomen en cuenta. De hecho, aprovecho para comentar que justamente en el canal ya tenemos el curso de redacción indirecta completo, al cual puedes tener acceso completo a este curso si te conviertes en miembro del canal. En la pestañita de unirte tienes que ir directamente a nivel intermedio. De igual manera también puede ser lo mismo con el curso de pensamiento matemático, en el cual se aborda todo el temario. Bueno, sin más preámbulo es momento de regresar a la información del curso y dar inicio a este. Muy bien, la información presente en pantalla es tomada justamente del temario. Como ya se dieron cuenta, justamente en estos videos estaremos abordando el área de comprensión lectora. A su vez, esta área está subdividida en tres, las cuales son ámbito de estudio, ámbito literario y ámbito de participación social, las cuales también están conformadas por sus respectivos temas, y como se pueden dar cuenta, básicamente son los mismos temas para diferentes subáreas, así como también al final se nos muestra el número de reactivos por cada uno de estas subáreas. Ahora bien, dentro del mismo temario, podemos expandir la información referente a cada una de las subáreas. Presten mucha atención en pantalla. Como se pueden dar cuenta, la primera subárea, que es ámbito de estudio, no menciona lo siguiente: textos, argumentativo periodístico y ensayos académicos. La siguiente subárea nos dice lo mismo: textos, cuentos y poemas. Y finalmente, la tercera subárea nos dice textos, noticias y documento administrativo. Muy bien, aparentemente estos son los temas que tenemos que tocar en cada una de las subáreas. Ahora, presten mucha atención a la información que sigue. Como bien pudimos observar en el temario, cada una de las subáreas consta de los mismos temas, y esto puede ser corroborado en la información que se presenta justamente debajo de cada una de las subáreas, en la cual estoy marcando en azul. Pueden darse cuenta que estas nos dicen lo siguiente: identificación de la información, identificación de la información e identificación de la información. De igual manera, interpretar, y esto pues prácticamente 3 veces. Y finalmente, evaluación de la forma y contenido, y justamente 3 veces. Esta información que está en pantalla pueden leerla, pero en principio es muy similar para los tres casos. Justamente aquí la pueden evaluar, aquí también y aquí también. Invito a que la lean. Hay cosas que cambian muy poco. Por ejemplo, en ámbito de estudio, si pueden darse cuenta en interpretar, si leen justamente esta parte, se darán cuenta que difiere con cada una de las subáreas. En ámbito literario, pues cambia un poco, y de igual manera en ámbito participativo, pero en términos generales es muy similar para los tres. Por lo tanto, me permito exponer y resaltar que los temas no son tan relevantes, sino que realmente lo más importante es ver el título de cada una de las subáreas, puesto que ahí se nos indica el tipo de texto que debemos tratar por cada subárea. De nuevo, con base en el temario, estaremos tratando los textos de argumentativo periodístico y ensayo académico, cuento y poema, y finalmente noticias y documento administrativo. Por otro lado, también es importante resaltar la metodología que estará siguiendo a través de todo el curso.
la cual estaría dividida en 3 puntos principales que aplican para cada una de las subáreas. En nuestro primer punto estaremos abordando la parte teórica, esto correspondiente a cada uno de los apartados de la subárea. Posteriormente, una vez que veamos los conceptos importantes, veremos ejemplos representativos. Estos ejemplos nos permitirán entender un poco más acerca de cada uno de esos subáreas. Y finalmente, y afortunadamente, estaremos viendo ejercicios prácticos, los cuales son ejercicios que alguna vez vinieron en exámenes pasados. Por ejemplo, como el que se muestra en pantalla. Como pueden ver, es un texto bastante largo con una serie de preguntas. Este tipo de ejercicios son muy importantes porque son una muestra práctica de cómo es que vienen en su examen de admisión. Y de una vez se los voy adelantando, estamos en el área de comprensión lectora. Por lo tanto, se trata de leer mucho y puede ser algo desgastante. Y es por eso que yo recomiendo que tengan algún aperitivo, en especial para aquellos que no tenemos el hábito de la lectura muy presente. Muy bien, espero que con esto se comprenda cómo vamos a proceder en este curso. Así que sin más preámbulos, demos inicio con la primera subárea, la cual correspondería entonces a ámbito de estudio, textos argumentativo, periodístico y ensayo académico. Muy bien, una vez habiendo dicho esto, ahora sí, comencemos. Para poder comprender cada uno de los aspectos de esta primera subárea, es importante partir de lo general a lo particular. Así que comencemos definiendo términos importantes, como lo son el de textos o texto. Este concepto puede ser definido como un conjunto de palabras y oraciones que se combinan para formar un mensaje coherente y con sentido. También puede ser visto como una unidad comunicativa que transmite información y se utiliza en diferentes ámbitos como la literatura, la educación, la ciencia, el periodismo, entre otros muchos más. A su vez, este término puede ser clasificado en diversos tipos, como por ejemplo, en primer lugar, los textos narrativos, los cuales pueden ser definidos como aquellos que cuentan una historia o un relato, el cual puede ser real o ficticio. Este tipo de textos incluyen elementos como personajes, ambientación, trama y punto de vista narrativo. Algunos ejemplos pueden ser la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, entre otros más. Por otro lado, también tenemos a los textos descriptivos, los cuales pueden ser definidos como aquellos que describen o caracterizan un objeto, una persona, un lugar o un evento. Este tipo de textos utilizan detalles sensoriales para dar una imagen visual o sensorial del objeto o evento descrito. Algunos ejemplos pueden ser la crónica, el informe técnico, la guía turística, entre otros más. A su vez también tenemos a los textos argumentativos, los cuales pueden ser definidos como aquellos que presentan una opinión o una postura sobre un tema determinado y buscan persuadir al lector a través de argumentos y razonamientos sólidos. Algunos ejemplos de este tipo de textos son el ensayo, el artículo de opinión, la carta de opinión, entre otros más. A manera de resumen, podemos establecer que existen 5 tipos de textos principales, 3 que ya vimos, los cuales son narrativos, descriptivos y argumentativos, así como también existen los textos expositivos y textos instructivos, los cuales son descritos justamente en los últimos cuadros. Muy bien, en este punto ya abordamos la parte general. Ahora vayamos a la sección particular. Justamente aquí tenemos el subárea de estudio, área de estudio, y tenemos que ver a detalle los textos argumentativo periodístico y el ensayo académico. Por lo tanto, llegó el momento de abordarlos teóricamente. Así que comencemos. En nuestro primer tipo de texto tenemos al argumentativo periodístico, el cual se utiliza en los medios de comunicación como los periódicos, revistas o portales de noticias, entre muchos otros más. Su principal objetivo es persuadir al lector sobre una idea, una opinión o una postura particular
y lo hace a través de argumentos sólidos y razonamientos lógicos. Algunos ejemplos que podemos localizar rápidamente en la vida cotidiana pudieran ser columnas de opinión, reportajes de investigación y artículos de análisis. Además, es importantísimo resaltar y destacar que este tipo de texto debe ser objetivo y estar fundamentado en hechos verificables y fuentes confiables, ya que estamos hablando de noticias, reportajes y estos no pueden ser inventados. También debe incluir evidencias y ejemplos que apoyen los argumentos que se presentan, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Imaginemos por un momento que somos una figura pública relevante y en una noticia se presenta un reportaje sobre nosotros, que hicimos alguna actividad delictiva, pero no se presenta ninguna evidencia. Por lo tanto, se nos estaría levantando una calumnia, una falsedad. Y este tipo de textos, al ser argumentativo periodístico, evidentemente tienen que tener un rigor periodístico, el cual es justamente esas características que se acaban de destacar. Por otro lado, tenemos al ensayo académico, el cual se utiliza en un ámbito académico y científico. Su objetivo principal es exponer una tesis o hipótesis y persuadir al lector de su validez a través de argumentos sólidos y razonamiento lógico, característica que se comparte con el argumentativo periodístico, pero desde otro punto de vista. Algunos ejemplos de este tipo de texto serían los trabajos de investigación, las tesis de grados, los ensayos críticos y, por supuesto, los informes técnicos. A su vez, cabe destacar que el ensayo académico debe ser más riguroso y técnico en su presentación de argumentos que lo son los argumentativos periodísticos. Además, debe incluir evidencias empíricas que respalden la afirmación que se presenta. Aquí me permito destacar que justamente este último punto es bastante notable en las tesis de grados, ya sea de licenciatura o de maestría o doctorado. Aquí debe presentarse una evidencia que respalde las afirmaciones que se están presentando, por ejemplo, en las conclusiones de su tesis. Muy bien, una vez habiendo dicho esto y dejando claros los conceptos, podemos pasar a ver ejemplos para reforzar este conocimiento. Cabe destacar que después de los ejemplos, vamos a ver ejercicios prácticos de exámenes pasados, seguramente en un video posterior, ya que este se está tornando un poco largo. Nuestro primer ejemplo corresponderá al tipo de texto argumentativo periodístico, el cual nos dice lo siguiente: el uso de las redes sociales ha cambiado la forma en que las personas interactúan entre sí y consumen información. Si bien estas plataformas pueden ser útiles para conectarse con amigos y familiares, también tienen un impacto negativo en nuestra salud mental y nuestra capacidad para discernir información precisa. Además, las redes sociales son conocidas por fomentar la polarización y la difusión de noticias falsas, lo que puede tener consecuencias graves para la sociedad en conjunto. Excelente. Con base en este texto, respondamos las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el impacto negativo de las redes sociales? A lo cual tenemos 3 incisos. Inciso A: no tiene ningún impacto negativo. Inciso B: tiene un impacto negativo en nuestra salud mental y nuestra capacidad para discernir información precisa. E inciso C: tiene un impacto negativo solo en nuestra salud física. ¿Cuál es la respuesta correcta? Para esta ocasión es bastante sencillo determinar cuál es la respuesta correcta, ya que en el texto son bastante claros, pues nos dicen: si bien estas plataformas pueden ser útiles para conectarse con amigos y familiares, también tienen un impacto negativo en nuestra salud mental y nuestra capacidad para discernir información precisa. Y como se puede observar, es bastante sencillo correlacionar la sección marcada en amarillo con el inciso B, el cual es el más acorde, ya que justamente en esta sección el texto afirma que las redes sociales tienen un impacto negativo en nuestra salud mental y nuestra capacidad para discernir información precisa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Para este ejemplo en particular, podemos darnos cuenta que el texto es bastante corto. Posteriormente estaremos viendo algunos un poco más largos, en los cuales tendremos que utilizar un poquito más el coco.
Así que de momento, pues relajados, ¿no? Es un preámbulo a lo que viene, especialmente cuando veamos ejercicios de exámenes pasados. Muy bien, ahora sí vayamos con la segunda pregunta, la cual nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el principal problema de las redes sociales en relación con la información? A lo cual, por supuesto, tenemos tres incisos. El inciso A nos dice, fomenta la discusión de noticias precisas. El inciso B nos comenta, fomenta la difusión de noticias falsas. Y el inciso C nos dice, no tiene ningún impacto en la difusión de noticias. Y yo ahora les pregunto, ¿cuál es la respuesta correcta? Bien, la pista para responder correctamente a la pregunta se encuentra justamente en el apartado después de además, porque se nos comenta, además las redes sociales son conocidas por fomentar la polarización y la difusión de noticias falsas, lo que puede tener consecuencias graves para la sociedad en un conjunto. Es decir, que la respuesta correcta sería el inciso B, ya que el texto afirma que las redes sociales fomentan la difusión de noticias falsas, justamente como se nos menciona aquí. Excelente. Ahora veamos con una tercera pregunta, la cual nos cuestiona, ¿por qué las redes sociales pueden tener consecuencias graves a la sociedad? A lo cual tenemos tres incisos. Inciso A, porque fomentan la conexión entre personas. Inciso B, porque fomentan la polarización y la difusión de noticias falsas. E inciso C, porque no tienen ningún impacto en la sociedad. Realmente muy parecido a la pregunta número 2. Bien, rápidamente la respuesta es el inciso B. ¿Por qué? Bien, en relación a la pregunta, el inciso B, justamente el texto afirma que las redes sociales pueden tener consecuencias graves para la sociedad debido a la polarización y a la difusión de noticias falsas. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Excelente. Por otro lado, también tenemos al tipo de texto de ensayo académico. Y justamente este es su ejemplo, el cual nos dice lo siguiente. El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Para abordar este problema, se necesitan soluciones a nivel mundial que involucren tanto a los gobiernos como a los ciudadanos. Para abordar este problema, se necesitan soluciones a nivel mundial que involucren tanto a los gobiernos como a los ciudadanos. En este ensayo se examinan las principales causas del cambio climático y se proponen soluciones efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del calentamiento global. Ahora bien, recomiendo encarecidamente que le pongan pausa al video para que puedan realizar por ustedes mismos el texto. Una vez que lo hagan, ahora sí respondamos las preguntas. La pregunta número 1 nos cuestiona ¿qué propone el gobierno para abordar el problema del cambio climático? Inciso A, que solo los gobiernos deban tomar medidas para solucionarlo. Inciso B, que solo los ciudadanos deban tomar medidas para solucionarlo. E inciso C, que se necesitan soluciones a nivel mundial que involucren tanto al gobierno como a los ciudadanos. Bueno, en esta ocasión nos encontramos frente a una pregunta sencilla y una respuesta que es aún más sencilla, porque en el texto lo deja bastante claro, justamente está marcado aquí. Para abordar este problema o problemática se necesitan soluciones a nivel mundial que involucren tanto a los gobiernos como a los ciudadanos. Por lo tanto, la respuesta correcta es evidente, es el inciso C. Excelente. Ahora veamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos cuestiona ¿cuál es la causa principal del cambio climático? A lo que tenemos como incisos A, la deforestación, B, la emisión de gases de efecto invernadero y C, la contaminación del aire. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, también bastante sencillo. En el texto es claro y se nos señala las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto para mitigar los efectos del cambio climático. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Excelente. Ahora veamos con la tercera pregunta. Nuestra tercera pregunta nos cuestiona ¿cuál es el objetivo principal de las soluciones propuestas en el ensayo? Inciso A, aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Inciso B, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. E inciso C, aumentar el calentamiento global. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, en esta ocasión sería el inciso B, ya que el objetivo principal de las soluciones propuestas en el ensayo es reducir o mitigar los efectos del calentamiento global. Esto está marcado justamente en la parte final de este texto.
Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Muy bien, excelente. Espero que en este punto esta subárea haya quedado bastante clara. Es realmente muy sencillo, aunque claro, en este primer video también tomamos ejemplos bastante sencillos. Más adelante la cosa se va a poner un poquito más picante, ya que este tipo de exámenes tiende a generar textos largos para así también generar una serie de preguntas que puede ser 4 o 5 o incluso más. Bueno, por mi parte sería todo y no queda más que darles las gracias y espero que nos podamos ver en el siguiente video. Recuerden que siempre les dejo información relevante en la descripción del video, por lo tanto es importante que la estén checando constantemente. Por ejemplo, la lista de reproducción completa de este curso. Y también es importante que tengan en mente que seguramente en algún tiempo los siguientes videos estén únicamente disponibles para los miembros del canal, el cual se consigue con el nivel 2. Así que por mi parte será todo y nos vemos. Muchísimas gracias de nuevo.